Es interesante las fases en las que hemos estado viendo la manera en la que el Señor ha tratado con el pueblo de Israel en un tiempo en el que se encontraban llenos de pereza o llenos de descuido, por así decirlo. Si usted recuerda lo que hemos visto hasta este punto, una de las cosas que hemos mirado en una y otra ocasión es que el problema principal de la nación de Israel para este punto ha sido que ha habido un sentido en el que han visto el llamado que el Señor les ha hecho a edificar el templo, y una y otra vez, por distintas razones, el pueblo de Israel se ha distraído o el pueblo de Israel se ha desanimado. No sé si usted recuerda que una de las cosas que vimos, para los que están aquí por primera vez, una de las cosas que vimos es que el problema principal de la nación de Israel no era que no estaban siendo diligentes para trabajar, sino que hasta cierto punto, cuando el Señor los mandó a reedificar el templo de Jerusalén, estaban siendo diligentes para trabajar en cosas que el Señor no los había mandado. La primera cosa que el Señor mostró de este pueblo es que ellos podían ver el templo de Jerusalén en ruinas, podían ver el templo, como vimos la semana pasada, vuelto nada, y en lugar de ellos animarse para edificar el templo donde el Señor estaba siendo adorado, ellos comenzaron a ser diligentes para edificar sus propias casas. Si nosotros queremos más o menos identificarnos con el pueblo, es como si nosotros dejáramos de tener interés en la iglesia del Señor, pero siguiésemos muy interesados en buscar nuestra comodidad en el nombre del Señor. Yo creo que eso sucede más de lo que pensamos. Dejamos el interés en la iglesia y de alguna manera dejamos el interés en la iglesia, pero en el nombre de Dios seguimos buscando comodidad o seguimos buscando tranquilidad. En ese punto estaba el pueblo. Sin embargo, cuando llegamos a este pasaje, algo interesante es que el problema hasta cierto punto cambia, el síntoma de la enfermedad cambia, pero el Señor quiere mostrarnos el problema de este pueblo como un problema que seguía estando en el corazón. Hay un sentido en el que hay un contraste en lo que hemos visto las últimas semanas y lo que vamos a ver aquí. Las últimas semanas hemos visto a un pueblo sin interés, por lo menos en el capítulo 1, sin interés a la hora de trabajar en el templo. En esta ocasión vemos a un pueblo con interés trabajando en el templo, pero sin interés en trabajar en su propio corazón. Déjeme le dejo esto claro. El problema que estamos viendo en estos versículos que acabamos de leer ya no es que el pueblo no estaba trabajando en el templo. Tenemos a un pueblo que ahora está trabajando, que está edificando el templo con los materiales correctos, a un pueblo que está preocupado por traerle, por así decirlo, un culto correcto al Señor. Sin embargo, el problema que tenemos en este punto es que el pueblo ya no está distraído con el templo, o ya no está distraído sin atender el templo, sino que el pueblo ahora está distraído con el templo sin atender el corazón. Si nota que realmente estamos tratando con el mismo problema. El pueblo antes estaba distraído con su casa, decía yo quiero la casa más bonita y se distraía del templo. O esto es nuestro contexto, el pueblo estaba preocupado por su casa, quiero una casa más grande y se distraía de la iglesia. Ahora el pueblo dice queremos un templo bonito y se distrae del corazón. Es como si nosotros dijésemos queremos una iglesia grande, pero no queremos cuidar el corazón, nuestro propio corazón. Por eso, si algo vamos a ver el día de hoy, hermanos, y quiero que dejarlo bien claro, es que cuando se trata del servicio al Señor, si el servicio al Señor no comienza con el corazón, el servicio al Señor es algo que nos está distrayendo del Señor. Suena contradictorio, ¿no? ¿Cómo es que voy a servir al Señor al mismo tiempo estar distraído del Señor? Pero piénselo de esa manera. El hecho que yo esté aquí parado predicando no quiere decir que yo esté bien con el Señor. Yo puedo estar parado predicando y en desobediencia con Dios. O el hecho que usted esté aquí en la iglesia no quiere decir que usted esté bien con el Señor. El hecho que usted cante, el hecho que usted haga lo que haga, el hecho que usted se haya bautizado, el hecho que usted tome la cena del Señor, que tenga el atrevimiento de tomar la cena del Señor cuando no debería, no quiere decir que usted esté bien con el Señor.
El problema que está tratando aquí el texto ya no es paganos que sirven a dioses falsos. El problema que está tratando aquí el texto es miembros del pueblo que sirven al Dios verdadero con un corazón pagano. Eso yo quiero que usted se pregunte hoy. ¿Canté con un corazón limpio o con un corazón pagano? ¿Le canté al Dios verdadero con un corazón limpio o le canté al Dios verdadero con un corazón falso? Porque otra vez, yo puedo estar parado aquí predicando la verdad. Eso no quiere decir que yo estoy caminando con el Señor de manera en la que se me ha mandado. Por eso Pablo mismo le advirtió ese problema a Timoteo. Note cómo se lo dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:15. Le dice Pablo: Timoteo, tienes mucho trabajo que hacer, tienes muchas familias que pastorear, muchos proyectos que llevar en la iglesia, muchas cosas por hacer, pero inicia por aquí, Timoteo. Procura con diligencia, no solamente procure, sino con diligencia, presentarte tú mismo a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo no te estoy preguntando si el sermón está listo el domingo, yo te estoy preguntando si tú estás listo para predicar el sermón el domingo. Yo no te estoy preguntando si las alabanzas están listas el domingo. Yo te estoy preguntando si el corazón con el que trajiste las alabanzas estaba listo el domingo. Por eso, iglesia, yo no te estoy preguntando si estás tomando notas. Te estoy preguntando si lo que estamos hablando los domingos está impactando tu corazón. Si lo estás guardando en tu corazón. Porque dice el apóstol Pablo: procura tú con diligencia. Aquí no es cuestión de preparar el servicio, no es cuestión de preparar el templo, aquí es cuestión de prepararnos nosotros para el servicio, prepararnos nosotros para el templo. Por eso, una vez más, yo no te estoy preguntando si tú estás aquí como cada domingo. Te estoy preguntando si tu corazón está preparado y está siendo cuidado delante de Dios. Porque el mal más grande que nosotros tenemos, hermanos, es hacer paganismo de las cosas sagradas. El servicio es sagrado, pero si no cuidamos nuestro corazón, vamos a tratar el servicio como algo pagano. La Biblia es sagrada, pero si nosotros no cuidamos el corazón, vamos a tratar la Biblia como un libro pagano. Los cantos, la verdad es que cantamos son sagradas, pero si no cuidamos el corazón, vamos a tratar la verdad como algo pagano. No estoy diciendo que lo que hacemos aquí es de pagano. Lo que estoy diciendo es que el hecho que las cosas sean sagradas no te hace a ti sagrado. Y es lo que vamos a ver. Déjeme, le muestro cómo el Señor está golpeando este sentido de apariencia que había en este pueblo. Vamos a ver este pasaje en 3 puntos. Y quiero que usted vea cómo el Señor está quitando el maquillaje a la falsa religión de la nación de Israel. Era falsa no porque estaban haciendo lo incorrecto. Quiero que eso quede bien claro. Dios está quitando el maquillaje a una nación no porque estaba haciendo lo incorrecto, sino porque estaba haciendo lo correcto con un corazón incorrecto. Así que si tuviese que elegir otro título para este sermón, podría ser quitándole el maquillaje a la adoración. Pero ya el que puse. En el primer punto vamos a ver, en los versículos 10 al 14, un pueblo que no miraba su contaminación. Escuche bien, primer punto, un pueblo que no miraba su contaminación. Hasta esta pregunta, hermano: ¿yo estoy caminando o yo estoy buscando limpiar mis caminos con la palabra? ¿O yo simplemente ya dejé de ver la contaminación de mi vida a través de la palabra? Escúchame bien, porque alguien aquí puede decir: pastor, pero es que a mí el Señor no me ha redarguido en nada. O yo en mis caminos me siento en paz. Que tú no sientas que el Señor te redarguye algo, no quiere decir que no estás mal. Y que tú estés caminando en paz en tus caminos,
no quiere decir que tú estés bien. Hay veces que usamos eso, yo estoy en paz, entonces estoy bien. No. Este pueblo estaba en paz. Este pueblo no se sentía redarguido con nada y estaban caminando en desobediencia al Señor mientras maquillaban su maldad. Note cómo inicia el texto. El texto inicia con una pregunta. Dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier comida, la pregunta es, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Note que desde el principio el Señor, cuando quiere mostrar las impurezas que había en la nación de Israel, lo primero que hace es comienza con una analogía, con un ejemplo. En un sentido, yo no quiero que la analogía lo distraiga, quiero que note que lo primero que el Señor está haciendo aquí es, mientras la nación de Israel se encontraba edificando el templo en Jerusalén, lo primero que el Señor está haciendo es mostrarles que si lo que nosotros hacemos por el templo o la casa de Dios, lo que nosotros hacemos por Dios no comienza con santidad, entonces no importa las cosas que hagamos para el Señor. El mismo salmista lo dice en Salmo 93:5, dignos de confianza, Señor, tus mandamientos. Dignos de confianza son, Señor, tus mandamientos. Y note que dice, la santidad es para siempre el adorno de tu casa. Es como si el salmista dijese, si la santidad no adorna la casa de Dios, entonces no importa lo que se haga en la casa de Dios. El problema de esta nación, ¿sabe cuál era? Que querían reemplazar el llamado a la santidad con cosas para hacer. Ellos posiblemente decían, no le presto mucha atención a mi corazón, pero vaya que sí le presto atención a la casa de Dios. Déjeme pongo un ejemplo. ¿Qué diría usted de un joven que mata a su papá y para limpiar la culpa le lleva flores a la tumba al padre todos los días? Ya lo mató, lo enterró y dice, eso no lo debía haber hecho. ¿Cómo le hago para limpiar la culpa? Voy a llevarle flores. ¿Usted diría que eso limpia el pecado del joven? Puede decir, pastor, es un ejemplo muy feo. El solo hecho de pensar un joven que mata a su propio padre ya es un ejemplo feo. Bueno, no deberías de ver menos feo el hecho que muchas veces nosotros tratamos muy poco con nuestro corazón, pero al mismo tiempo mostramos mucho interés en las cosas que pasan en la iglesia del Señor. Me interesa que la iglesia esté bien. La pregunta es, ¿para qué te interesa que la iglesia esté bien si no te interesa que tu corazón esté bien? Uno de los puritanos decía, John Owen decía que una de las cosas de los hombres es que les es más fácil hacerle la guerra a un pecado, a 1000 pecados de la iglesia que matar un pecado propio. Así que el problema de este pueblo, hermano, era que estaban reemplazando lo que ellos hacían por el Señor y estaban reemplazando la santidad que Dios les había mandado con cosas que ellos hacían por el Señor. Por eso el Señor les hace 2 preguntas. La primera pregunta la acabamos de leer. El Señor le dice, ¿puede algo? Nos da el ejemplo de un sacerdote. Dice, ¿pueden los trapos de un sacerdote que se manchó con la carne sagrada? Si un sacerdote, dice el Señor, se mancha sus trapos con la sangre sagrada y esos trapos tocan algo más, dice, ¿eso que tocó ese trapo será santo? Y la respuesta de los sacerdotes es no. Lo que está diciendo, lo que el Señor les está preguntando, ¿puede la santidad contagiar? ¿La santidad es contagiosa? Y la respuesta de ellos es no. La santidad no es contagiosa. El hecho que usted se junte con personas santas no lo hace a usted santo. Realmente el hecho que usted se junte con personas santas lo puede a usted llevar a esconder su pecado con la santidad de otras. Piense por un momento en Judas.
Judas pasó tiempo con los discípulos fueron personas que creyeron en el Señor Jesucristo, fueron personas que obedecieron imperfectamente, pero obedecieron al Señor Jesucristo, y todo ese tiempo que Judas pasó con el Señor Jesucristo y sus discípulos, no lo hizo santo. Así que, hermano, yo le hago esta pregunta: ¿cree usted que la santidad se contagia? ¿Cree usted que juntarse con santos lo va a hacer santo? Los sacerdotes dirían bien, no. Entonces la pregunta es: ¿por qué te sientes tan santo después de venir a la iglesia si no tratas con tu corazón? ¿Por qué te sientes tan santo? ¿O por qué es que utilizas el venir a la iglesia como algo que reemplaza tu arrepentimiento de corazón? ¿O por qué es que quieres servir en la iglesia para distraer a tu corazón de los pecados que deberías estar tratando? ¿No le ha pasado que muchas veces usted piensa, es que si yo tuviese algo para hacer en la iglesia, yo sería más responsable con las cosas del Señor? No, hermano, nosotros no buscamos gente que venga y vea la iglesia como un entretenimiento. Si tú te has hecho una mentira, decir, pastor, póngame a hacer algo en la iglesia y va a ver cómo yo me comprometo más. No, si tú no te puedes comprometer sin tener un cargo, si tú no te puedes comprometer sin tener una responsabilidad todos los domingos, mi hermano, entonces tú no estás comprometido con el Señor. No tratemos no pensamos que Dios es el tipo de padre que a veces nosotros somos. ¿Qué es lo que a veces le decimos nosotros a nuestros hijos? Si te duermes temprano, mañana te doy dinero. Y jugamos este juego de manipulación con nuestros hijos. Hermano, dicho sea de paso, si algún día usted duerme temprano a sus hijos con esa promesa, ellos se durmieron temprano por amor al dinero, no por amor a usted. Muchas veces nosotros pensamos, si yo hiciera más en la iglesia, yo estaría mejor. Si me soltaran el púlpito, yo oraría más, yo estudiaría más la Biblia, yo sería una persona más responsable con las cosas del Señor porque tendría una responsabilidad. Hermano, si tú no haces todas esas cosas, no hay razón para que tú prediques. Si tú no haces todas esas cosas, no hay razón para que tú cantes. Si tú no haces todas esas cosas, no hay razón para que seas diácono, no hay razón para que hagas nada, porque eso es precisamente el pecado en el que estaba cayendo este pueblo. Ellos decían, quizás no cuidamos nuestro corazón, pero ¿cómo cuidamos la iglesia de Dios? Y el Señor dijo, recuerden que la santidad no se contagia. Tú puedes cantar cosas santas, pero si tú no guías, si tú no cuidas tu corazón, si tú no puedes decir como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, entonces todo tu servicio, lejos de ser algo que agrada al Señor, es algo que te está alejando cada vez más del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cada vez confía más en tu servicio. Es por eso que una característica de alguien que está viendo el ministerio como su Dios es que nada se le puede cuestionar. Nos volvemos de lengua larga y de piel sensible. ¿No han escuchado ustedes a esas personas que dicen, no, a mí me gusta decir las cosas como son? Y apenas uno les dice las cosas como son a ellos, se ponen a llorar. No, la pregunta no es si tú te gusta decir las cosas como son, la pregunta es si a ti te gusta tomar las cosas como las dice el Señor. Si cuando el Señor le llama algo pecado, tú antes de llamarle pecado en la vida de la iglesia le llamas pecado en tu propia vida. La pregunta no es si tú estás luchando con la falta de santidad en la vida de tu hermano, la pregunta es si tú estás comprometido con darle muerte a la falta de santidad en tu vida. Porque este pueblo no lo estaba. El problema del pueblo es que ellos creían que la santidad del templo se les iba a contagiar, y el Señor les está diciendo, así como los trapos de un sacerdote que tienen carne consagrada, si esos trapos tocan la mesa, así como la mesa no se hace santa, ustedes tampoco se hacen santos por tocar mi templo. Ustedes no se hacen santos por estar con mi pueblo, con estar en la iglesia, pero les está diciendo algo más todavía. Note el versículo 13, y dijo Ageo, aquí está la segunda pregunta. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocara alguna cosa de estas, será inmunda. La primera pregunta es, ¿la santidad se contagia? Y la respuesta es no.
La segunda pregunta es, ¿la inmundicie se contagia si algo es inmundo? Y nos da el ejemplo de un hombre que tocó el cuerpo de un muerto. Nosotros sabemos por Levítico, por números, que en aquel tiempo tocar el cuerpo de un muerto los hacía inmundos. Y les está diciendo, ¿qué pasa con el hombre que toca a un cuerpo muerto y él mismo se hace inmundo? Esa inmundicia se contagia. Bueno, aquí se pone más interesante la pregunta, porque dice, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondieron bien. Entonces la pureza se contagia, no. Tú te puedes juntar con personas puras, eso no te hace puro. Tú puedes juntarse con personas sabias, eso no te hace sabio. Puede influir, si aprendes de ellos, sí, pero por el solo hecho de juntarte con ellos no eres sabio. Puedes tener reputación de sabio, pero reputación de sabio y sabio son dos cosas bien distintas. Lea Colosenses, Pablo dice que algunas cosas tienen cierta reputación de sabiduría en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún tipo de poder contra los apetitos de la carne. Dice Pablo, hay muchas cosas que tú puedes hacer que te pueden hacer parecer sabio. Te juntas con gente de oración y dices, ahorita es tiempo de orar, vamos a cerrar los ojos. Y mientras todos oran, tú estás pensando cosas que no deberías. Pero entonces la pregunta es, y si me junto y si toco cosas inmundas, me lleno de inmundicie. Y lo interesante es que el texto dice, sí, la inmundicie se pega más que la santidad. De hecho, la inmundicie se pega, la santidad no. Y ¿sabe qué es lo que el texto nos está mostrando, hermanos? Que el tipo de Dios tan pagano que estos israelitas estaban adorando. ¿Sabe por qué? Porque mientras ellos estaban en el templo decían, Señor, aquí estoy, mírame. Cuando ellos salían del templo decían, ojalá que el Señor no mire esto que estoy haciendo. Yo me temo que muchas veces los cristianos venimos hacia la iglesia. Que si viene Cristo, que venga ahorita y me encuentre en la iglesia, pero que si me salgo de la iglesia, yo no sé cómo me va a encontrar. Hermano, esas son maneras de autoengañarte. Esta gente decía que Dios abra los ojos cuando yo esté en el templo y que Dios cierre los ojos cuando yo esté fuera del templo, porque cuando yo estoy en el templo me emociona su presencia, cuando estoy fuera del templo me emociona el pecado. Eso te describe a ti. Eso te describe a ti, decir que Dios me encuentre sirviéndolo en la iglesia, pero que Dios no me vea cuando salgo de la iglesia, porque cuando estoy en el templo, cuando estoy en la iglesia, de alguna manera me siento como, me da esos deseos de buscar al Señor, me dan esos deseos de querer conocer al Señor, pero cuando salgo de la iglesia, el pecado me hace sentir vivo. Hermano, el problema de muchos cristianos el día de hoy, que podemos tener muchos de nosotros el día de hoy, es que en la iglesia nos sentimos vivos cuando estamos expuestos a la santidad, cuando estamos expuestos a la verdad, pero el resto de la semana nos la pasamos jugando con los deseos pecaminosos del corazón. Por eso yo te decía, el hecho que yo esté aquí parado no es garantía de que yo estoy caminando bien con el Señor. Yo no puedo reemplazar, yo no puedo dejar y volverme celoso con que la palabra esté en el púlpito y que no esté en mi corazón. Hermano, la pregunta que te quiero hacer ahorita no es cómo te relacionas con las cosas santas que hacemos aquí. ¿Cómo te relacionas con las cosas inmundas a las que tienes acceso cuando nadie te está viendo? Ahí comienza la lucha. Ahí comienza la batalla, porque otra vez el problema es que el problema era doble. El problema de esta nación era que en su mente ellos pensaban o ellos sabían que la santidad no se contagiaba y aún así seguían sirviendo en el templo como si eso los fuese a hacer santos. Pero el problema más grave es que ellos sabían que la inmundicia sí se contagiaba y aún así no se alejaban de la inmundicia. Ese era el problema verdadero. El problema no empieza, hermano, no solamente empieza cuando tú te autoengañas pensando que te vas a hacer más santo porque sirves aquí. ¿Sabes cuál es el problema más grande?
que tú sabes que hay muchas cosas que van a dañar tu alma y aún así las buscas o las buscamos. Por eso es que existen muchas preguntas. Cuando yo escucho a personas preguntar, a un hombre preguntar, pastor, ¿hasta qué punto yo puedo ser amigo de una mujer? Casi siempre dan ganas de decir, hermano, solo con que me hagas esa pregunta, yo sé que tu amistad ya es indebida. Porque ¿por qué tendrías que preguntar eso? ¿Hasta qué punto las mujeres que no son amigas de mi esposa pueden ser mis amigas? Esa pregunta la hace alguien que ya llegó muy lejos. Los jóvenes, pastor, ¿hasta qué punto? Yo tengo una novia, pastor, ¿hasta qué punto puedo estar yo buscando ahí lo que no se me ha perdido? Esa pregunta la hace alguien que ya llegó a un punto de contaminación y de pecado y de endurecimiento. Y es la pregunta de un corazón endurecido, no de un corazón que busca la santidad, sino de un corazón que busca justificar la pecaminosidad. Y puede decir, pastor, pero es que se mira como una persona responsable, se mira como un cristiano responsable, y es que esa es la característica del fariseo. Se mira responsable, pero no es responsable. Se mira espiritual, pero no es espiritual. Se mira obediente, pero ama la desobediencia. Está enamorado de la adoración, pero no de aquel al que adora. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Porque usted puede decir, pastor, usted está sacando todo eso de la manga. Escucha Mateo 23, 19. Necios y ciegos. Cuando los fariseos decían que nadie jure por el oro del templo, porque jurar por el oro del templo es pecado. Que nadie jure por el templo, porque jurar por el templo es pecado. ¿Qué les dijo Jesús? Eso suena piadoso. Sí, suena piadoso decir, no jures por el oro del templo, respeta la casa de Dios. Pero Jesús les dice, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Respeten la iglesia mientras estamos en la iglesia. Me gusta la adoración en la iglesia, pastor. Sí, ¿te gusta la adoración en la iglesia? ¿Te gusta obedecer al dueño de la iglesia? Cuando sales de la iglesia, cuando ya no estás en la iglesia. Por eso, lo primero, lo que el Señor está atacando aquí, no es tanto hagan algo o hagan más. Ellos ya estaban trabajando lo suficiente. Lo que el Señor está atacando aquí es: dejen de reconciliar lo inmundo con lo santo. Dejen de tratar de pretender que la luz y las tinieblas tienen algo de comunión. Dejen de coquetear con el pecado, porque las únicas personas que coquetean con el pecado son las que están entregadas a la oscuridad de su corazón. Y si no fuese suficiente lo que nos dice Ageo, también nos lo dice Pablo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Escuche, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Será que Dios ya se reconcilió con el diablo? ¿Será que Dios y el diablo ya no están peleados? ¿O será que Dios y lo inmundo, será que Dios ya como que le bajó un poco y dijo, lo inmundo no está tan mal? ¿O será que ya Dios comenzó a practicar el pecado? Yo le pregunto, iglesia, ¿Dios ya practica el pecado? Y dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Escucha esto, habitaré. Podemos ver que si hemos creído en Cristo, Dios está aquí con nosotros. Dios anda, camina en medio de nosotros, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, por esto, como Él es nuestro Dios, como nosotros somos su pueblo, salid en medio de ellos, de los idólatras, salid en medio de las personas, dejen de tener comunión con ellos, dejen de tener relaciones íntimas de amistad con ellos, con los que son idólatras, con los que no conocen al Señor, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Si nota que el punto es el mismo, no toquen lo inmundo. Quizás en Corinto la pregunta era, Pablo, ¿hasta qué punto nosotros podemos relacionarnos con los idólatras de Corinto?
Y usted y yo hoy en día, cuando pensamos en un idólatra, pensamos en alguien que se inclina ante una imagen, y ciertamente eso es parte de. Pero en aquel tiempo la idolatría incluía ir a un templo y practicar relaciones sexuales con prostitutas en el templo. Y los corintios le están preguntando, ¿hasta qué punto se puede eso? Y Pablo les dice, ni siquiera toquen. Que dicho sea de paso, es imposible que la práctica de relaciones sexuales se practique sin adorar a algo. Fuera del matrimonio se adora a Satanás, dentro del matrimonio se adora al Señor. Es imposible. Y por eso Pablo les dice, ni se acerquen, ni siquiera pregunten por eso, aléjense de eso, cuiden su corazón de tal manera que ustedes lo principal que puedan traer a un servicio de adoración sea el corazón. No las obras, no los dones. Y es interesante que en este punto eso es lo que estaba pasando. Lo principal que deben traer al templo no es el material del templo, no es los materiales con los que se construye el templo, no es ni siquiera el arca del pacto, que en ese templo no estaba. Está diciendo, si ustedes no se arrepienten de su maldad, si ustedes no cuidan su corazón, ustedes no están trayendo nada de valor delante del Señor. Por eso note el golpe en el hígado que le pega el Señor al pueblo. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Inmundos. No solamente ellos, y asimismo toda obra de sus manos. Y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Wow, hermano, imagínense que Dios dijese, todo lo que gracia eterna hace es inmundo. Pero los músicos se prepararon, Señor, trajeron buenos cantos, son bíblicos. Sí, pero el corazón no estaba alineado con lo que cantaron. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero se sacrifican, trajeron las ofrendas y dieron sacrificialmente, sí, pero no estaba el corazón alineado hacia mí, por eso lo que trajeron fue inmundo. Pero tienen buena teología. Sí, tienen buena teología en la cabeza, pero tienen un corazón pecaminoso en contra de mí. Y yo no estoy diciendo que podemos llegar a un punto en el que ya vamos a decir, ya no hay pecado en el corazón. Yo estoy diciendo que cuando llegamos al punto de decir, yo ya no vivo arrepintiéndome del pecado de mi corazón, hemos llegado a un punto grave. Porque aquí no estamos hablando de perfección, aquí estamos hablando de un continuo arrepentimiento de nuestros pecados. Estamos hablando de lo que decía Martín Lutero, que la vida cristiana no consiste en arrepentirse, sino en vivir arrepintiéndose. Para parafrasear. Por eso la pregunta no es si tú te arrepentiste, la pregunta es si tú te arrepientes. Si tú te estás arrepintiendo de tu pecado, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y dice el apóstol Juan en primera de Juan 1:9, básicamente lo mismo, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo no estoy diciendo si tienes un corazón perfecto, estoy diciendo si tienes un corazón arrepentido. Porque el sacrificio comienza con un corazón que reconoce la necesidad de arrepentimiento. ¿Lloras por tu pecado, hermano? Yo mientras leía esto, yo decía, Señor, yo tengo que llorar porque no lloro por el pecado. Tengo que llorar porque últimamente no lloro por mi pecado, no estoy tan ocupado en las cosas de la iglesia, tan ocupado en cosas ajenas. Señor, tengo que cuidar mi corazón. Tengo que cuidar el corazón delante de ti. Y por eso note que, en un sentido, hermano, el problema de la nación de Israel no era que no estaban ofreciendo los sacrificios correctos. Eso a mí me llama mucho la atención, porque el Señor no los acusa de ofrecer sacrificios incorrectos. Dice que toda obra de sus manos es inmunda y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. La pregunta es, ¿estaban ofreciendo los animales incorrectos? No necesariamente. Hoy mientras hacía mi devocional en la mañana, me tocó leer Isaías 1
Y es interesante que en Isaías 1 habla de Dios hastiado de los sacrificios, y cuando nosotros vemos los sacrificios, estaban trayendo los sacrificios correctos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el punto de los sacrificios no era que Dios quería ver morir a un animal. El punto de los sacrificios era que Dios quería tener comunión y quería que su pueblo encontrase gozo en Dios mientras sacrificaban aquel animal. Note Deuteronomio 27:7, y yo creo que nos haría bien memorizarnos este versículo. El Señor dijo: sacrificarás ofrendas de paz. ¿Y para qué? Y comerás allí. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Ellos estaban haciendo las primeras dos partes correctas. Sacrificaban ofrenda de paz. Ellos comían la carne de la ofrenda de paz en ese lugar, en el templo de Dios. Pero el problema de ellos es que no se alegraban delante de Jehová su Dios. Usted dirá: ¿cómo sabe usted que no se agregaban delante de Jehová su Dios? Fácil. Porque el pecador que se alegra con el pecado es el mismo que encuentra la presencia de Dios aburrida. Hermano, yo te estoy preguntando si a ti te aburre el servicio. Si a ti te aburre el servicio, tenemos un grave problema. Pero a ti puede no aburrirte el servicio y todavía tener un grave problema. No te estoy preguntando si te aburre el servicio, te estoy preguntando si cuando estás aburrido tu distracción es el pecado. Si cuando no hayas que hacer, te vas a pecar. Si cuando estás frustrado, encuentras refugio en el pecado. Si cuando estás enojado, encuentras refugio en el pecado. Si cuando estás de alguna manera afligido, encuentras refugio en el pecado. Eso es no disfrutar de la presencia de Dios. Disfrutar del pecado porque te aburre la presencia de Dios. Es interesante, y esta imagen para mí es muy bonita, porque cuando Dios habla de los sacrificios, los habla de tal manera que de alguna manera nos ayudan a ver los sacrificios como un tipo de manera en la que Dios restaura su relación con el ser humano como la tenía en el Edén. Es interesante, porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿qué le dijo a Adán? De todo árbol del huerto puedes comer. Así que Adán, cuando fue creado, comía en la presencia de Dios. De hecho, yo me atrevo a decir que Adán disfrutó la comida más de lo que nosotros la podemos disfrutar jamás, porque comía en la presencia de Dios sin el pecado. Y cuando Dios habla de los sacrificios en el Antiguo Testamento, los habla en esos mismos términos. Nota otra vez, dice: sacrificarás ofrendas de paz, la misma paz del Edén. De hecho, cuando el judío pensaba en paz, esa palabra que ellos usan como shalom, cuando ellos pensaban en eso, ellos pensaban en Génesis 1 y 2, ahí había paz, no había pecado. Y está diciendo: sacrificarás ofrenda de paz. Será como volver por un minisegundo al Edén. ¿Y qué hacían Adán y Eva en el Edén? Trabajaban y comían, y por eso le dice: y comerás ahí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Así que lo que está diciendo, el problema de ustedes es que sí sacrifican la ofrenda, sí se comen la ofrenda, pero tratan el templo como si fuera más aburrido que el infierno. El problema de ustedes es que les sigue divirtiendo el infierno mientras el cielo les aburre. Por eso ustedes aprecian salir a comer con los demonios y se aburren de comer en mi presencia. No encuentran gozo, no lo hacen de una manera monótona, lo hacen de tal manera que esto ya no les alegra el corazón. Así que ustedes tienen mucho trabajo, pero muy poco corazón. Y es interesante que en el Nuevo Testamento, cuando se nos habla de la comida del pacto, nosotros ya no somos judíos, no matamos animales, no sacrificamos animales, pero todavía comemos en la presencia de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 10:16 que la copa de bendición que bendecimos, dice Pablo, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No estamos teniendo comunión con Cristo en su presencia cuando tomamos la cena? Dice el apóstol Pablo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo: tengan mucho cuidado de deshonrar esto, lo que hacemos nosotros todos los domingos.
Tengan mucho cuidado, porque si se vuelve un paso más en el servicio, ya ustedes están actuando y tratando la mesa del Señor como la mesa de los ídolos, como paganos. Una de las cosas que a mí, hace tiempo hablando con un amigo acerca de la cena del Señor, él me decía que me aconsejaba no celebrarla todos los domingos. Dice, es que se vuelve rutinario y la gente ya no le ve la solemnidad. Hermano, si algún día tú no le ves solemnidad a la cena del Señor, el problema eres tú. Podríamos decir, no prediquemos todos los domingos porque pierde solemnidad. No cantemos todos los domingos porque pierde solemnidad. No leamos la Biblia todos los domingos. Si a ti te parece que esto pierde solemnidad, el problema no es que lo hagamos todos los domingos. El problema es que tú estás dejando de arrepentirte de tu pecado. Tú no vienes ante la presencia de Dios agradecido. Como dice el Señor, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí. Hermano, ¿cómo no podemos acercarnos a la mesa y recordar aquellas manos clavadas, aquellos pies clavados, aquel costado atravesado, aquel Mesías sufriente que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo podemos ver eso y decir, ya me acostumbré, pastor? El problema entonces eres tú. Esto es lo glorioso de la iglesia, que cuando nosotros nos reunimos, hermano, esto es lo más parecido al cielo que nosotros tenemos el día de hoy. Los santos cantando, los santos alzando la voz, los santos sacando la alabanza del corazón, los santos cuidando su corazón. Esto es lo más parecido que nosotros tenemos al cielo. Los santos tomando el pan en presencia del Señor, los santos todos recordando en sus mentes a un mismo Salvador en el momento que comen, los santos diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Esto es lo más parecido al cielo y esto es lo más parecido al Edén. Si a ti te aburre, el problema eres tú. El problema es que te está divirtiendo demasiado el pecado. Y si tú estás aquí y tú no has creído en Cristo, la razón por la que a ti te aburre es porque a ti te aburre el Señor. Tú amas el infierno, tú amas los placeres de este mundo, tú amas, tú amas las pasiones caídas de este mundo. Lo único que odias es la condenación, pero odiar la condenación no te hace amar a Dios. Los presos odian estar en la cárcel, pero aman matar. El que roba odia estar en la cárcel, pero ama robar. Tú puedes odiar, no quiero irme al infierno, pastor. Pues nadie quiere ir, ni el diablo. La pregunta es, ¿quieres a Cristo? Cree en Cristo. Porque esto es glorioso. Dice el Señor, si algo impuro, si algo puro toca algo impuro, si las prendas de un sacerdote, mientras traen sangre traen carne en sus vestimentas, si esas prendas tocan algo impuro, eso impuro no se hace puro. Pero sabes que en Cristo las cosas cambiaron, porque cuando un impuro tocaba a Cristo, él sí se hacía puro. Cuando la mujer de flujo de sangre tocó a Cristo, Cristo debió haberse hecho impuro, pero en lugar de que Cristo se hiciese impuro, la mujer del flujo de sangre se hizo pura. Así que en Cristo esa regla no aplica, porque Él es Dios, porque Él es el omnipotente, Él es el que con su palabra da vida a lo que está muerto, con su palabra Él purifica lo que está inmundo. Por eso, si tú no has creído en Cristo, cree en Él. Tú no vas a purificar tu alma de otra manera que no sea creyendo en Cristo, creyendo que Él sangró en tu lugar, creyendo que Él resucitó, creyendo que Él murió bajo la ira de Dios el Padre, la ira que tú merecías. Cree en Cristo, porque ahí el alma impura vuelve a nacer. Y hermano, si tú has creído en Cristo, recuerda la disciplina que el Señor ha traído cuando te has desviado y que eso te lleve a odiar el pecado. Note versículos 15 y 16. Ahora pues, ¿qué hacemos entonces con esto? Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Está diciendo el Señor, pueblo mío,
No olviden lo horrible que fue la vida cuando yo los discipliné por su maldad. Y les está diciendo, acuérdense que cuando ustedes desatendieron mi templo, la vida de ustedes se llenó de frustración. Básicamente aquí está pidiéndoles que recuerden lo que vimos en el capítulo 1, cuando les dijo que sembraban mucho y cosechaban poco. Les sembran mucho y recogen poco. Lo que el Señor les está diciendo, hace poco ustedes ya estuvieron alejados de mí. Hace poco ustedes ya descuidaron mi casa y ya vieron la frustración que eso les trajo, y les está diciendo ahora no hagan la obra sin mí. Por eso les dice, meditad en vuestro corazón. Y lo vimos antes. ¿Qué quiere decir meditad en vuestro corazón? Pongan su corazón en sus caminos. Que cuando vayan a tomar un camino, lo primero que vaya por delante es el corazón. Que dicho sea de paso, lo primero que va por delante siempre es el corazón. Cuando vayas a la iglesia, que lo primero que vaya por adelante sea el corazón. Que no se pueda decir de ti, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos, sino que se diga, este pueblo tiene más corazón que palabras. Yo a veces creo que tenemos mucha elocuencia al hablar, porque tenemos muy poco corazón para meditar. Si meditáramos más y habláramos menos, quizás no seríamos tan elocuentes. Porque expresar la gloria de Dios no es cosa fácil, es cosa imposible. Y por eso les está haciendo la invitación, o no la invitación, les está ordenando, mediten en su corazón. Básicamente les está diciendo lo mismo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de mandarlos a la misión: separados de mí, nada podéis hacer. Note que el punto de Jesús no es que nosotros debemos hacer cosas para estar con Él. El punto es que nosotros debemos estar con Él para poder obedecerlo a Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Es lo mismo que Dios le está diciendo a este pueblo. Le está diciendo, ustedes hace poco experimentaron. ¿Se apagó el micrófono? Creo que sí. Le está diciendo, ustedes hace poco experimentaron el juicio. Y no se olviden que cuando yo estaba lejos de ustedes, ustedes no podían hacer nada. Venían y buscaban, venían a buscar grano y sembraban ustedes 50 granos y recogían 20. Sembraban mucho y recogían poco. Les está citando los juicios del pacto. Ya antes Dios había dicho que esto sucedería si el pueblo se alejaba de él en Deuteronomio 28:38. Decía, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Está diciendo el Señor, acuérdense que cuando estaban lejos de mí no podían hacer nada. Y acuérdense que estar en mi templo no es lo mismo que estar conmigo. Yo puedo estar en la Casa Blanca, eso no quiere decir que yo estuve con el presidente. El presidente a lo mejor dijo que aquí entra tanta gente que quién sabe quién será. Y eso sería humillante, yo presumir, yo estuve en la Casa Blanca con el presidente, y que después usted le pregunte al presidente, ¿usted conoce a Juan Estrada? Y que diga, es que ahí entra tanta gente que yo ni en la vida he visto un Juan Estrada. Eso sería humillante. Es más trágico que diga, alejaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Estuvieron en mi templo, pero no fueron mi templo. Y por eso el Señor les está diciendo, recuerden esa disciplina, cómo los incapacitó para hacer cualquier cosa. Recuerden lo alejados que estaban de mí, y recuerden que cuando se alejaron de mí, se volvieron tan sordos y tan ciegos que yo les hablé y ustedes no escucharon. Os herí, dice en el versículo 17, con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Está diciendo el Señor, ustedes se acuerdan de aquello que solo parecía granizo, eran mensajeros, solo que ustedes estaban sordos. Ustedes se acuerdan de aquellos vientos que destruían todo. Parecía que el tiempo no estaba bueno. Era mi mensajero y ustedes lo ignoraron. Esto es lo interesante de la Biblia, que las cosas a las que nosotros les llamamos desastres naturales, Dios les llama bofetadas. A las cosas que nosotros le llamamos un desastre natural, Dios les llama despierten, no van a morir. Y no es el único lugar, lo podemos ver en muchos lugares.
a las cosas que tú les llamas leyes naturales o las leyes de cualquier cosa, Dios le llama siervos mensajeros. El problema no es que Dios no hable, el problema es que el hombre está sordo. Por eso les está diciendo, ustedes se pueden alejar de mí al punto que ustedes no entiendan nada cuando yo hablo. Hermano, ¿será que Dios está en silencio en tu vida o será que simple y sencillamente tú estás sordo? ¿Será que Dios no hace nada o será que nosotros estamos ciegos? ¿Será que Dios no habla o Él tiene boca para hablar, pero nosotros no tenemos oídos para escuchar? Porque note que les dice, recuerden el pasado, pero no lo recuerden con lástima. A veces nosotros decimos, ay, pobrecitos, ¿cómo sufríamos? Y después, sí, sufríamos un montón, Señor. De hecho, cuando mandaste un aire nos quedamos sin comer. Y lo trágico no es que tú recuerdes el pasado y digas que, ¿cómo sufrí? Lo trágico es que tú recuerdes cómo es estar lejos del Señor y no te arrepientas de tu pecado el día de hoy. Eso es lo trágico. Por eso es que el Señor, hasta cierto punto, lo que está haciendo, les está diciendo, si ustedes no meditan, pero no mediten teniendo lástima de ustedes mismos, sí, sufrimos mucho. No, mediten en un sentido teológico. Estar lejos del Señor no necesariamente me quitó riquezas, solamente que no me permitió disfrutar de ellas de manera correcta. Estar lejos del Señor no dañó mi matrimonio, lo que hizo fue que convirtió mi matrimonio en el infierno. Estar lejos del Señor no hizo que mis hijos se murieran, lo que hizo fue que yo llevase caminando a mis hijos hacia la condenación. Así deberíamos meditar nosotros. Si quiere usted se obsesiona con el pasado, piénselo así. Estar lejos del Señor no hizo que no tuvieses hijos. Hizo que mientras estabas sin el Señor, tú le aconsejaras a tus hijos cómo caminar hacia la condenación. Preocúpate primero por ti, solo por ti. Eso le aconsejamos a nuestros hijos sin Cristo. Y por eso está diciendo el Señor, mediten y acuérdense que ustedes, cuando caminan lejos de mí, caminan a la destrucción. Yo no los castigo quitándoles todos. Yo les quito la habilidad de disfrutar de lo que reciben. Y por eso la invitación, una tercera vez, versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó los cimientos del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Y les dice, el último versículo, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y escuche cómo termina. Hermano, si tú te has sentido cargado con todo lo que hemos dicho hoy, en esto descárgate. En esto descansa. Mas de este día os bendeciré. Esté diciendo, arrepiéntete y te bendeciré. No abraces tu pecado y te bendeciré. Es interesante que les dice el mes. Les dice, esto pasó el 24 del 9º mes. ¿Sabe por qué? En el versículo 1 también menciona esa fecha. El 24 del 9º mes vino palabra de Jehová por medio de Ageo. ¿Sabe por qué le está diciendo esto? Porque este era el tiempo de la siembra. Así que los israelitas tenían una tensión. Ellos decían, tengo mucho que hacer en el templo. Y ya sembré mi maíz, o ya sembré lo que yo siembro. Ahora estoy preocupado. ¿Será que sí voy a cosechar este año o no? Y posiblemente pensaban, porque si no voy a cosechar, mejor me pongo a hacer otra cosa para que cuando llegue el tiempo de hambre, yo no me muera de hambre. Es como usted o yo. Es el tiempo donde hay mucho trabajo. ¿Qué haré? ¿Me pongo a trabajar y que el Señor entienda que por ahorita yo no puedo dar el tiempo que me gustaría porque estoy trabajando? ¿O le doy tiempo al Señor? Y ahí se encontraban ellos. Les dice, ustedes ya saben, ya ustedes plantaron. Ahora no les está diciendo hagan más, les está diciendo confíen en mí. Arrepiéntanse de su pecado, porque la primera, ¿sabe cuál es la primera característica del que confía en el Señor? Sí, pastor, que sabe que le va a proveer pan. No. Que sabe que le va a proveer para la renta. No. Que se arrepiente de su pecado. Por eso les está diciendo,
pónganme a mí primero y yo los voy a cuidar. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ni es la plata, ni es el oro. Está diciendo el Señor, yo no les estoy diciendo que dejen de sembrar o que sean irresponsables. Les estoy diciendo que sean responsables conmigo, porque si son responsables en todo, menos conmigo, son irresponsables. Y dice el Señor, desde ahora los bendeciré. Hermano, yo no te estoy diciendo que descuides a tu familia por el reino. Yo te estoy diciendo que a medida que tú te comprometas con el reino, tú vas a cuidar mejor a tu familia. Yo no te estoy diciendo descuida a tu familia por la iglesia. Estoy diciendo a medida que tú cuides y tú seas responsable con la iglesia, vas a cuidar mejor a tu esposa, vas a cuidar mejor a tus hijos. ¿Por qué? Porque estás poniendo el reino de Dios, y no estoy diciendo que la iglesia es todo el reino de Dios. Lo que estoy diciendo es, estás haciendo lo que Dios te mandó, y Dios nunca te va a mandar a destruir tu familia. Así que esta división de tengo que tener un balance, pastor, entre cómo cuido a la iglesia y cómo cuido a mi familia, realmente no existe tanto, porque si tú cuidas bien si tú sigues al reino de manera correcta, tú vas a cuidar a tu familia. Y si tú sigues el reino de manera correcta, en el momento que tú te desvíes del reino, los primeros que te lo van a decir son tu familia. Te van a decir, estás construyendo tu reino, no el reino de Dios. Estás haciendo cosas que Dios no te mandó. Estás preocupándote por cosas que Dios no te ha mandado a preocuparte. Por eso es que esta fricción que existe es una fricción que si tú dices, es que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es mi familia, es que tú eres un incrédulo. Porque los únicos que ven el reino de Dios como algo dividido de sus familias son los incrédulos. Este pasaje es tan glorioso, hermano, que podríamos quedarnos aquí otras 3 horas, pero yo sé que sería firmar ahorita en la reunión de miembros mi carta de despedida. Pero vete con esta imagen a tu casa. ¿Sabes por qué el Señor les dice, desde ahora los bendeciré mientras trabajan? Porque les está diciendo, ustedes, yo no solamente los estoy usando para construir un templo, yo los estoy usando para reconstruir el Edén. Otra vez, Génesis 1, y Jehová los bendijo y les dijo, multiplíquense. Y no es coincidencia que Adán trabajaba en un jardín y lo último que se habla aquí es de sembrar. Está diciendo, ustedes van a disfrutar de todo cuando mientras trabajen ustedes digan, estoy en la presencia del Señor. Este es mi Edén. Mañana ve a tu trabajo diciendo, este es mi Edén, porque estoy trabajando en la presencia del Señor, haciendo el trabajo que el Señor me mandó para el Señor mientras Él me ve. Si tú, yo lo he dicho muchas veces, si tú trabajas en un restaurante, hermano, tú cocina eso como si Cristo se lo fuese a comer. Como si fuese para el Señor Jesucristo. Y dice, eso es cuidar el reino. Eso es buscar primeramente el reino. Y eso es trabajar con gozo en la presencia de Dios. Hermano, hay mucha esperanza. Arrepiéntete de tu pecado, vive arrepintiéndote y disfruta del Dios eterno. Amado Padre, gracias te damos, Rey de Gloria. Y Señor, confesamos